Bien, entonces, bien, confirmen de nuevo si se escucha y se ve, por favor. Profe, sí se escucha y sí se observa. Sí se observa. Ok, bien. Entonces, si nosotros dividimos la formación embriológica del sistema urogenital, nos vamos a la parte del sistema urinario, que incluye los riñones, el sistema colector y el sistema excretor, y el sistema genital, que abarcaría la parte de las gónadas, los conductos genitales y los genitales externos. La complicación resulta que en el sistema genital entonces hay que dividir cada uno de los procesos, las gónadas, los conductos genitales y los genitales externos en dos, la formación masculina y la formación femenina. Y esto lleva a tener que volver a evaluar, luego de una fase indiferenciada, una fase única, cada formación de cada segmento de manera diferente. Lo que ustedes pueden ver aquí como dos grandes ramas y tres grandes fases, pues se duplica en la parte genital. Con respecto al sistema urinario, la embriología lo puede dividir en tres sistemas renales que inclusive pueden estar en algún momento de manera simultánea. El primer sistema que se forma, el más temprano, es el pronefros, luego viene un sistema temporal también, que es el mesonefros, y luego el metanefros o el riñón permanente. Con respecto al pronefros, podemos decir que aparece a partir de la cuarta semana, ¿ok? Empieza a nivel más o menos de la región cervical, Recording in progress. Entre un grupo entre 7 a 10 células en la región cervical que forman los nefrotomas. Estos conductos pronéfricos, o la porción conductual o la porción conductora de los conductos pronéfricos, son los que permanecen, se mantienen, e inclusive forman parte de los conductos excretores finales, y en su mayoría desaparecen al final de la cuarta semana. No hay mucho que recordar del pronefro, solamente pues que parte de estos vestigios se ven representados más que todo en la parte de los conductos. Con respecto al mesonefro, ya se origina en un nivel un poquito más bajo, nivel de bar 3. Es importante la formación temporal de esta parte del sistema embrionario debido a que los túbulos excretores aparecen durante la regresión del pronefros. En esta fase se forma el glomérulo, alrededor del glomérulo se forma la cápsula de Bowman, y existe la penetración en el conducto conductor longitudinal, es decir, empiezan a formarse las primeras conexiones del tejido que va a funcionar como filtro en el sistema urinario.
Como pueden ver en la figura, inicialmente lo que vemos como poner puntero láser. Ok, como vemos aquí, este es un corte coronal de un embrión. Estamos viendo el mesenterio dorsal, este es el intestino, la cavidad abdominal a nivel más o menos de L3. En un corte coronal podemos ver que se va formando inicialmente un conducto al lado o de manera paraxial a la vesícula mesonéfrica. El conducto y la vesícula empiezan a fusionarse, empiezan a compartir lumen o luz, y a raíz de vasos que vienen procedentes tanto de la aorta dorsal inicial, que luego se transforma en la arteria renal, es invadido por pequeños capilares en la medida de que estos conductos colectores empiezan a proliferar, a crecer y a extenderse. Más o menos hacia el final del segundo mes van desapareciendo los túbulos craneales, los túbulos más superiores, quedando solamente los túbulos inferiores en medida que va apareciendo el tercer riñón, que ya es el definitivo, que es el metanefros. Este aparece alrededor de la quinta semana. También se desarrollan a partir del mesodermo, pues esta vez se le denomina mesodermo metanéfrico, y está más relacionado con los túbulos colectores y los túbulos de excreción. Al inicio, al momento del nacimiento y en el primer año, 2 años, los riñones tienen una configuración poliquística, están subdivididos en lóbulos. Y esta lobulación va a desaparecer al final del primer año en la medida de que las nefronas van aumentando de tamaño hasta tener una configuración más o menos lisa como en el adulto. En cuanto a la posición renal, como pueden ver, el metanefros o riñón final se va situando inicialmente en la porción superior de la cavidad pélvica, muy por debajo de las mediciones previas de L3, que es donde está el mesonefros inicial. Este ascenso se va dando por la disminución de la curvatura corporal al momento de que el feto va creciendo, y especialmente en las regiones lumbar y sacra. Alrededor de la 9ª semana, una vez ya entran en contacto con las glándulas suprarrenales, que son tejido procedente de la cresta neural, se van a fijar en su posición permanente alrededor de la 9ª semana. Con respecto a la vascularización renal, en la medida de que va creciendo o se va colocando en posición el metanefros, asimismo va a recibir su aporte arterial de una rama pélvica de la aorta. Implica que en la medida de que el riñón va ascendiendo o va subiendo de posición, van a ir apareciendo y desapareciendo arterias cada vez más altas. Y los vasos que se van quedando en la porción inferior van a degenerar. Lo anormal, lo que no debe pasar, es que algunos subsistan o se mantengan. Con respecto a la suprarrenal, 2 porciones, la corteza y la médula. La corteza aparece alrededor, en la raíz del mesenterio dorsal a lo largo de la 6ª semana, se origina del mesénquima del mesenterio dorsal, mientras que la médula son células de la cresta neural que van a invadir la porción más interna de esta corteza en formación, hasta ir formando las diferentes capas que conforman la glándula suprarrenal, y que cada una tiene, como van a ver en fisiología, una función de producción de hormonas totalmente diferente, especialmente en la valoración o en el control de de glucosa, los glucocorticoides, y la homeostasis de electrolitos, los mineralocorticoides. Para que vayan sabiendo, pues tiene 3 capas: la zona fasciculada, la zona glomerular y la zona reticular en cuanto a la corteza, y la médula propiamente dicha. En esta figura ustedes pueden ir viendo cómo desde la figura A hasta la figura D va a ir creciendo. En la medida que va creciendo el embrión, se va a ir desplazando el riñón primitivo, y en la medida que va a ir desplazándose el riñón primitivo, asimismo va a ir apareciendo y desapareciendo los vasos que van a ir drenando e irrigando este riñón, hasta que en ocasiones pues pueden persistir
los vasos renales teniendo más de una arteria renal que drena este órgano. Con respecto al sistema colector, se van a formar a partir de una estructura llamada yema ureteral. Esta yema va a entrar en el tejido del metanefros, y dentro de ese tejido metanefros se va a llamar pelvis primitiva, y en la medida de que va creciendo el embrión, asimismo se va a ir dividiendo de formación dicotómica, es decir, cada una va a dividirse en dos, para dar en un principio los cálices mayores y luego los cálices menores, hasta contactar con los túbulos colectores que se fueron formando en el metanefro. Cada cáliz va a producir 2 yemas, van creando 12 o más generaciones de túbulos, y una vez estos, los túbulos de segundo orden, o sea, las primeras 2 divisiones, van a absorber los de tercera y cuarta, van a formar los cálices menores de cada riñón. Es importante que sepan que la yema ureteral da origen al ureter per se, el conducto que lleva la orina del riñón a la vejiga, la pelvis renal, que es la entrada de ese ureter al riñón, los cálices mayores y menores, que son las estructuras que recolectan la orina de mayor o menor manera hacia la pelvis, y a su vez 1 a 3 millones de túbulos colectores. Aquí en la figura ustedes pueden ir viendo el ureter, la pelvis renal, los cálices mayores. Cada cáliz mayor va dividiéndose en un cáliz menor, y cada cáliz menor va a ir siendo drenado, o va a drenar o va a recibir millones de túbulos colectores. Estos túbulos colectores inicialmente van a estar recubiertos por un casquete de tejido metanéfrico. Aquí vamos a ver ahora la parte más en detalle de la formación de los túbulos colectores. Este túbulo se va a producir o va a dar origen a pequeñas estructuras llamadas vesículas renales a través de procesos de inducción. Y estas vesículas van a formar túbulos más pequeños en forma de S. Vamos a pasar de figura. A raíz de la relación que existe entre los túbulos iniciales y los vasos aórticos dorsales, los capilares van a empezar a invadir estos túbulos dentro de un espacio delimitado. En el extremo de esa S se va a empezar a formar el ovillo, que se denomina glomérulo. Cuando nosotros tenemos el conjunto del túbulo con los glomérulos, se le denomina a esta unidad excretora la nefrona. Y el extremo proximal de cada nefrona va a dar origen a la cápsula de Bowman. Y eso pues ya lo vimos en estas figuras anteriores. Con respecto al sistema excretor, o sea, el conducto que va a ir desde la nefrona hasta los cálices menores, el extremo distal de cada una de estas unidades excretoras va a crear un paso de la cápsula de Bowman hasta la unidad colectora. Y este túbulo excretor se va a ir alargando en la medida de que va desarrollándose, formando el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle y el túbulo contorneado distal. En su momento en fisiología van a ver que cada porción de este túbulo excretor tiene funciones diferentes en cuanto a concentración y reabsorción de la orina. Pero pues, deben saber que se empieza a originar a partir de la porción distal de la nefrona, y en la medida de que va creciendo, asimismo se va contorneando, va creciendo y va haciendo conexión con los túbulos colectores finales. En conclusión, el riñón per se desarrolla a partir, uno, del mesodermo metanéfrico, que es el que aporta las unidades excretoras, glomérulos, nefronas y los túbulos contorneados, y la yema ureteral que crea el sistema colector. En cuanto a la producción de orina, esta comienza muy temprano en la gestación, alrededor de la 10ª semana. Entre la semana 10 y la semana 18 va aumentando la cantidad de glomérulos disponibles, y este aumento se va a producir de manera mucho más rápida hasta las semanas 32, donde llega el número máximo de nefronas. Al igual que las neuronas en el sistema nervioso,
Una vez nosotros llegamos a este número máximo de nefronas, no se producen más alrededor de la vida adulta. La otra porción de drenaje, vejiga y uretra, la vamos a ver que se va a formar desde la cuarta semana, entre la cuarta y la séptima. La cloaca, que ya la hemos visto, tanto en la formación del sistema digestivo como en el plegamiento y la formación inicial del embrión, se va a dividir en dos partes. Una porción anterior que se le denomina seno urogenital y una porción posterior que se le denomina conducto anal. De este seno urogenital se distinguen tres porciones. La vejiga urinaria, que es la porción superior y más grande, la porción pélvica del seno urogenital y la porción fálica del seno urogenital. Al inicio, esta vejiga se continúa con la alantoides, pero cuando se oblitera, se convierte en uno de los ligamentos iniciales que van a ver en el abdomen, que se llama uráculo. Y la porción pélvica de la uretra va a formar la porción prostática y la porción membranosa de la uretra. Es importante que sepan que la mucosa de la vejiga se forma por parte de la incorporación de los conductos del mesonefro en una estructura que se denomina trígono vesical, que es de origen mesodérmico, y esta mucosa alrededor del tercer trimestre va a ser reemplazada por epitelio de origen endodérmico. La mayoría del tejido del epitelio de la uretra es de origen endodérmico. El tejido muscular liso proviene del mesodermo visceral. Y al final del tercer mes, este epitelio o tejido de revestimiento va a proliferar formando yemas que constituyen la parte de la próstata en el varón y las glándulas uretrales y parauretrales en la mujer. Y aquí vamos viendo la relación que existe entre el sistema genital y el sistema urinario. Y con eso terminamos la sesión del sistema urinario. Vamos con la parte del sistema genital. Confírmenme si ven las diapositivas, por favor. Sí se ve, doctor. Ok, gracias. Bien, en la primera clase definimos que la diferenciación sexual, el cromosoma X es el clave. ¿Por qué? Por la proteína y el gen que determinan el desarrollo masculino o el desarrollo femenino de estructuras indiferenciadas. Cuando nosotros tenemos proteína y gen SRY, el embrión se va a desarrollar hacia el género masculino y en su ausencia hacia el sexo femenino. Por lo tanto, conclusión primera, el sexo se define desde el momento de la fecundación. Y podemos encontrar una fase en la cual no podemos demostrar que sea varón o mujer, que se denomina fase indiferente. Pero ya a la séptima semana, desde un punto de vista histológico, podemos adquirir o podemos tener características morfológicas propias de cada sexo.
Con respecto a las gónadas, estas aparecen inicialmente como crestas genitales o crestas gonadales en una región cerca de la aorta que se llama zona aorta gónada mesonefro, a nivel de más o menos L1, L2. Estas gónadas tienen tres orígenes: el mesotelio de la pared abdominal posterior, el mesénquima subyacente alrededor de esa zona, y células germinales primordiales que vienen desde el saco vitelino y que hemos visto su migración en las primeras segunda clase. Las células germinales van a aparecer alrededor de la sexta semana del desarrollo. Estas células germinales se originan en el epiblasto mucho antes de la gastrulación y la formación de las tres capas germinales como tal. Inicialmente se van a alojar en el saco vitelino. A la cuarta semana van a migrar al mesenterio dorsal del intestino posterior. A la quinta semana van a llegar a las gónadas. A la sexta semana van a invadir las crestas genitales. Y es importante que sepan de que si esta migración no se da, no se forman las gónadas. Una vez estas células invaden las crestas genitales, el epitelio de la cresta genital prolifera y se van a formar los cordones sexuales primitivos. En esta figura ustedes pueden ver un corte histológico, corte coronal de un embrión, mesenterio dorsal del intestino. Aquí vamos viendo ya estructuras que hemos discutido en la clase inmediatamente anterior, los glomérulos gemelfronefro en desarrollo, la cavidad peritoneal, el mesénquima que rodea estas estructuras y un grupo de células que se van agrupando y que van tomando bastante tinción, que se llaman las células germinales primordiales. En su porción más caudal van a formar la cresta gonadal. Importante, si hay proteína SRY, hay proliferación de cordones sexuales y estos van a penetrar en la médula. Al invadir la médula se le denominan cordones medulares. En el caso de que es un varón, estos cordones medulares se van a dividir en líneas celulares que originan la red testicular. Y en la medida de que va avanzando el desarrollo, se va a formar una capa densa de tejido fibroso que va a rodear esta gónada y va a separar los cordones del epitelio superficial. Esta densa capa se denomina túnica albugínea. O sea que ya vamos teniendo varios puntos que deben ir pensando que van a diferenciarse cuando no haya proteína SRY. Primero, hay proliferación de cordones sexuales. Hay formación de túnica albugínea. Alrededor del cuarto mes, estos cordones, por la proliferación, empiezan a tener una forma de herradura. Y estos cordones van a tener dos líneas celulares importantes. Uno, las células germinales primitivas, las espermatogonias, y las células de sostén, o las células de Sertoli. Las células intersticiales, si bien es cierto, se forman del mesodermo que está periférico, ellas se van a situar entre los cordones testiculares. Las células de Leydig empiezan a producir testosterona desde la 8ª semana de desarrollo. Y estos cordones se van a mantener en estado sólido, tubos totalmente sólidos, no tienen luz, no tienen agujero, hasta la pubertad, al momento de que se van a transformar en túbulos seminíferos y se van a unir a los conductos eferentes. Estos conductos eferentes se originan de remanentes del mesonefros, que ya a este momento de la 8ª semana está en degeneración. Y aquí van viendo otro hito más en el cual relaciona el sistema urinario con la formación del sistema genital. Estos conductos de Wolff o conductos mesonéfricos se van a diferenciar en conductos deferentes. Si no hay producción de la proteína SRY, los cordones sexuales van a desaparecer y van a ser reemplazados por estroma vascular, es decir, por vasos sanguíneos. Y estos vasos sanguíneos van a dar origen a la médula ovárica. El epitelio superficial va a proliferar, a diferencia del varón, que va a ser encapsulado por la túnica albugínea, o sea que en la mujer no hay túnica albugínea como tal. A la 7ª semana se van creando cordones corticales de segunda generación. ¿Ok? Recordando, cordones medulares no existen, en el varón sí proliferan,
En el varón no hay cordones corticales, en la mujer sí hay cordones corticales. Y al tercer mes, estos cordones corticales se van a dividir en grupos de células que van a rodear a cada ovogonia. Y estas van a ser origen de las dichosas células foliculares que van a ser parte del folículo primitivo o folículo primordial. Este cuadro es importante, tómenle un screenshot, tómenle foto, yo les voy a mandar igual las diapositivas, pero aquí ustedes pueden ver en un paciente o en un feto con cromosomas normales, si tiene gen SRY y se afecta o se incide sobre la gónada diferenciada, se va a formar el testículo. Los cordones medulares se desarrollan, no hay cordones corticales y la túnica albugínea desarrolla y es gruesa. Cuando hay ausencia de SRY, la gónada diferenciada se origina o se transforma en el ovario, los cordones medulares degeneran, los cordones corticales se desarrollan y no hay túnica albugínea. ¿Okay? Bien, y esta pues es una esquemática un poquito más detallada de, dependiendo de aquí donde ven TEDF, es proteína determinante de Y, qué sucede con cada gónada en su estadio indiferenciado, con la médula, con la corteza y en su estadio final alrededor de las 20 semanas. Bien, en cuanto a los conductos genitales, también tenemos una fase indiferenciada. Tenemos dos conductos genitales. Los conductos que vienen del mesonefro se denominan conductos de Wolff. Los conductos que están al lado del mesonefro se llaman conductos paramesonéfricos, son los conductos de Müller. Y estos conductos paramesonéfricos son invaginaciones de mesotelio sobre la superficie anterior y lateral de la cresta genital. En la región más craneal, estos túbulos paramesonéfricos desembocan en el abdomen. Y ambos conductos, mesonéfricos y paramesonéfricos, se desembocan en el seno urogenital, con la anotación de que en la mujer se produce una pequeña protuberancia en el punto donde drenan o donde se conectan con el seno urogenital, y esta protuberancia se le denomina tubérculo de Müller. En el caso del varón, al producirse testosterona por las células de Leydig, se modifican los conductos mesonéfricos. Los conductos mesonéfricos se unen a los túbulos excretores primitivos y se van a unir a su vez a la red testicular formando los conductos eferentes. Los conductos paragenital, los túbulos de Müller van a degenerar. Ellos no se van a unir a la red testicular. Y solamente va a quedar un punto de remanente llamado utrículo prostático. Y en el testículo, el apéndice testicular. Son los dos únicos puntos de los túbulos paramesonéfricos que van a existir. Continuando con el sistema de excreción, debajo de la entrada de estos conductillos eferentes, los conductos del mesonefro se van a alargar y van a formar una red llamada epidídimo. Esta red se va a extender hasta la vesícula seminal, que también se origina del conducto deferente, y luego de esto se van a formar los conductos eyaculadores, que son los que van a pasar de la próstata hacia el pene. Aparte de la SRY, otra hormona que produce, que tiene importancia, es la hormona antimülleriana, y como les adelanté en un par de diapositivas previas, esta origina que desaparezcan los conductos paramesonéfricos, excepto en el utrículo prostático y en el apéndice del testículo. En cuanto al sexo femenino, como no hay gen SRY, no hay hormona antimülleriana. Los conductos paramesonéfricos permanecen. Dividimos entonces estos conductos paramesonéfricos que permanecen en tres porciones. Una parte vertical craneal, que va a dar salida a la cavidad uterina, al orificio abdominal.
una parte horizontal media y una parte vertical caudal, que se fusiona con la porción del lado contralateral. Estas dos primeras partes, la vertical craneal y la horizontal media, van a dar origen a los oviductos o a las trompas de falopio. Mientras que la porción más caudal vertical, que se fusiona con la porción contraria del otro lado, va a dar origen a la cavidad uterina. Además, el tercio inferior de esta fusión de conductos va a dar origen al cuerpo, al cuello del útero y al tercio superior de la vagina. Otra gráfica en la cual podemos ver en el varón, sustancia inhibidora de Müller o hormona antimülleriana suprime los conductos paramesonéfricos, mientras que la testosterona en las células de Leydig estimula la evolución de los conductos mesonéfricos en conductillos deferentes, el epidídimo, el conducto deferente y las vesículas seminales. Mientras que un subproducto o otra hormona variante de la testosterona, la dihidrotestosterona, va a estimular los genitales externos, pene, escroto y próstata. Esto lo vamos a ver en un par de diapositivas más adelante. En el ovario, en ausencia de sustancia inhibidora de Müller, se estimulan los conductos paramesonéfricos que van a dar origen a la trompa uterina, el útero y la parte superior de la vagina, y la estimulación de los genitales externos. ¿Ya? Un poquito más de los conductos paramesonéfricos. En el punto donde estos conductos se van a contactar con el seno urogenital se forma el bulbo senovaginal. Y este bulbo senovaginal va a estimular a que del seno urogenital se origine una placa de tejido que inicialmente es sólida. Esta placa va a empezar a proliferar, es decir, va a empezar a crecer inicialmente como un tejido cerrado, como una placa sólida. Alrededor del 5º mes de desarrollo se canaliza. Y como parte de este crecimiento rápido se van a formar estructuras laterales que se le denominan fondo de saco o fornixes vaginales, que son parte del tercio superior de la vagina y por lo tanto parte del paramesonéfros. Y ya para ir terminando en cuanto a los genitales externos, igual tenemos una fase indiferenciada que empieza alrededor de la 3ª semana con células de la línea primitiva que van a migrar a la membrana cloacal. Y estas células van a originar inicialmente las estructuras que se denominan pliegues cloacales, alrededor de la salida o alrededor de esta membrana. En la porción más superior se van a unir y van a formar el tubérculo genital. En la porción más inferior se van a subdividir en pliegues uretrales y en pliegues anales. Y laterales a estos pliegues uretrales se van a formar protuberancias genitales que en el varón van a dar origen, si se fusiona, al escroto, o en la mujer no fusionados, los labios mayores. Insisto, esto es muy importante que lo analicen porque esto no lo pregunto de esta manera, sino en cuadros de comparativa. Entonces ya saben que las protuberancias genitales en el varón dan el escroto, en las protuberancias genitales en la mujer originan los labios mayores. En el varón, por influencia de la testosterona, el tubérculo genital va a empezar a crecer y se va a denominar falo. Este alargamiento del tubérculo genital va a originar que los pliegues uretrales formen unas paredes laterales alrededor del surco uretral. Y este surco uretral va a ir creciendo por encima o debajo del falo para formar una estructura epitelial llamada placa uretral, que va a ser parte de la uretra peniana en el varón. Al final del 3er mes, estos pliegues se van a cerrar en la línea media y van a crear la uretra peniana. Errores en esta formación o en este cierre van a dar origen a malformaciones de salida de la orina llamadas
epispadias o hipospadias, dependiendo de si están en la porción superior o en la porción inferior del pene. Ya la porción más distal aparece alrededor del cuarto mes, cuando células ectodérmicas van a formar el meato uretral externo. Las protuberancias escrotales van a seguirse desarrollando, desplazándose en sentido caudal, o sea, hacia abajo, y van a ser divididas por el tabique escrotal, es decir, la línea de fusión de las protuberancias escrotales. En cuanto a los genitales externos femeninos, en ausencia de testosterona y por producción de estrógeno, el desarrollo de los genitales externos va a estar estimulado por estos segundos. El tubérculo genital va a crecer, pero no de tal manera, comparado con el tubérculo genital en el varón, formando el clítoris. Los pliegues uretrales no se van a fusionar, sino que van a dar origen a los labios menores. ¿Ok? Ya tenemos fusión de pliegues uretrales, uretra peniana en el varón. No fusión de pliegues uretrales en la mujer, son los labios menores. Y las protuberancias genitales, como discutimos en la primera diapositiva, en la fase indiferenciada, van a dar origen a los labios mayores. En el varón dan origen al escroto. Y al final, tienen que saber pues que hay un proceso de descenso de las gónadas desde la cresta gonadal, por allá arriba, en los niveles L, hasta sus posiciones finales, ya sea en la pelvis en la mujer o en el saco escrotal en el varón. Al final del segundo mes hay un mesenterio, es decir, una capa doble de tejido que une la gónada con el mesonefros de la pared abdominal posterior. La porción más caudal forma el ligamento genital caudal, y este ligamento genital caudal va a atravesar la pared abdominal a través del conducto del anillo inguinal y va a salir de la cavidad abdominal cerca del tubérculo púbico o de la sínfisis del pubis. En la medida de que va creciendo el feto, asimismo se va acortando el ligamento genital y va arrastrando el testículo desde el nivel L por detrás o fuera del tejido abdominal hacia la bolsa escrotal, y lo único que va a quedar de ese ligamento se le denomina gubernáculo testicular. En el caso de la mujer, el descenso es mucho menor que el varón. Ese ligamento genital va a formar el ligamento suspensorio del ovario o el ligamento útero-ovárico, y el ligamento caudal va a formar el ligamento redondo que va desde prácticamente la porción superior del útero, el cuerpo uterino, hasta los labios mayores, pero en su porción más interna. Y con eso terminamos la presentación del día de hoy. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario, algo que quieran aclarar. Insisto, traten de correlacionar muy bien las estructuras desde el punto de vista sexual, o sea, qué se forma en el varón, qué se forma en la mujer, de qué se forma cada fase diferenciada, porque el semestre pasado, cuando lo presenté, me di cuenta de que había muchos que no sabían ni siquiera de qué estructura estábamos hablando cuando se hablaba de útero, uretra, pene, testículo, ovario. Empiecen a hacer cuadros a partir de la fase indiferenciada. Estudien por qué razón una gónada o una estructura va hacia formación masculina o hacia formación femenina, qué hay ausente, qué hay presente, y revisen los cuadros, las dos diapositivas en las cuales se explica tanto la formación gonadal como la formación de los conductos genitales. No sé si tienen alguna pregunta o algún comentario. Recording stopped.
Sí, profesor, disculpe. ¿Puede repetir los temas del parcial? Ok, los temas del parcial, déjame ver si tengo un cronograma acá. Cronograma de julio y septiembre. Bien. Nuestro segundo examen parcial llegó hasta sistema cardiovascular, ¿cierto? ¿Sí, verdad? Sí. Bien. Hemos discutido sistema respiratorio, sistema digestivo. Hoy vamos a discutir sistema urogenital y nos queda aparato faríngeo, cabeza y cuello para el tercer examen parcial. O sea, el siguiente tema que vamos a discutir el día de mañana, que es aparato faríngeo, cabeza y cuello, que son 2 clases igual que la de hoy, pues es hasta donde llega el segundo examen parcial. Perdón, el tercer examen parcial. Ya para el semestral, la mitad del semestral va a ser sistema nervioso, oído, ojo y sistema tegumentario, que son los 2 temas que van a quedar. Y recuerden que a partir del día 13, el 13, el 14 y el 15, son las presentaciones de sus investigaciones. ¿Alguna otra pregunta? Sí, profe. Dígame. En la parte de la vejiga y la uretra, dice que se divide entre la cuarta y la séptima semana. Se me hace una pregunta, ¿cuál de las 2 semanas podría escoger la respuesta correcta? De la cuarta a la séptima. Cuando son preguntas de rango, no puedes poner una semana exacta, porque no todos los fetos tienen la misma velocidad de desarrollo. Encontrarás en alguna población algunos fetos que a la cuarta semana ya tengan la formación de la vejiga, encontrarás otros que tengan formación un poquito más atrasada por alguna causa, ya sea estructural, genética o de deficiencia, y sería la séptima. O sea, en dado caso que se pregunte en un examen, se debe preguntar en modo de rango, es decir, de la cuarta a la séptima, o entre la cuarta y la séptima. No debe ser preguntada como una semana en específico, porque no está descrito como una semana en específico. ¿Alguna otra pregunta? Bien, si no hay más preguntas, entonces mañana, de la misma manera, de manera virtual, lo vamos a hacer entonces por Zoom el día